tierra de Borinquen, donde he nacido yo. Es un jardín florido de mágico primor, un cielo siempre nítido le sirve de dosel, y dan arrullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón, esclavo lleno de admiración. Oh, oh, oh. Esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquen la hija del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a la hacienda Buenavista, una de las haciendas azucareras más famosas de la historia de Puerto Rico. Aquí tenemos, ¿verdad?, la hacienda que consta hoy en día de 2 pisos, de estos colores hermosos, un azul verdoso, azul turquesa. Aquí tenemos a su fundador, ¿sí?, don Salvador. Por acá tenemos el fundada en 1833. Dice que es el estilo colonial español, que es una hacienda del siglo XIX, que tiene 482 cuerdas, que también tenía 468 acres. Era una hacienda de café, que es un museo desde 1986. Y aquí tenemos que el señor Salvador era un señor que vino de Venezuela con su esposa y su hijo. Y se convirtió también en alcalde de Ponce. Aquí tenemos del año 1841 al 1845. Y aquí tenemos cuándo fue que nació, 1787. Y tenemos por aquí que sirvió de café. Se dice que de ahí salió mucho del café para el Vaticano de aquellos tiempos. Era uno de los mejores cafés del planeta, que salía de esa zona, de esa hacienda Buenavista. Por aquí también tenemos otros detalles que nos menciona. Se cultivó el plátano de 1835 al 1845. También arroz y maíz de 1847 y 72. Tuvo un máximo, tuvo un molino que es impulsado por agua, que es muy conocido y era único en el mundo, que de eso vamos a estar escuchando durante el narrativo sobre esta hacienda Buenavista, cuyo fundador, Salvador de Vives, vino de Venezuela y creó una de las haciendas de mayor éxito en Puerto Rico para aquella época, cuando estaba el café en su apogeo. Escuchemos la información que hemos podido conseguir para ampliar nuestros conocimientos sobre esa hacienda Buenavista en la zona sur de Puerto Rico. La hacienda Buenavista, también conocida como Hacienda Vives, o Plantación Buenavista en inglés, fue una plantación de café ubicada en el barrio Magueyes, Ponce, Puerto Rico. La plantación original data del siglo XIX. Fue fundada por don Salvador de Vives en 1833. La hacienda está ubicada en 81,79 acres, 331.000 metros cuadrados, de tierra fértil que incluye un bosque saptrápico húmedo a unas 7 millas, 11 kilómetros, al norte de Ponce en la ruta PR 123, en Corral Viejo, un subbarrio de barrio Magueyes. La casa de la plantación fue construida en el estilo colonial español, y los edificios circundantes se construyeron en el estilo criollo local. La hacienda original cubría 482 cuerdas, aproximadamente 468 acres. Actualmente es propiedad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, que lo opera como museo desde su apertura en 1986. La hacienda es importante por varias razones.
En primer lugar, contiene el único ejemplar que se conserva de la turbina hidráulica Barker, la primera turbina de reacción jamás fabricada. Fue nominada como Monumento Histórico de la Ingeniería Mecánica por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos en julio de 1994. La segunda razón por la que la Hacienda Buena Vista es importante es que ofrece uno de los mejores ejemplos que se conservan de una plantación de café puertorriqueña. Esto es importante porque a finales del siglo XIX, el café producido en Puerto Rico y exportado a Europa y Estados Unidos se consideraba uno de los mejores del mundo. Se dice que incluso era el favorito del Vaticano en aquella época. La Hacienda Buena Vista también es significativa porque muestra la evolución de la industria cafetalera en la región. Se pueden apreciar varios periodos. Estos abarcan desde el cultivo de productos como el plátano, 1833 a 1845, hasta la producción de harina, de arroz y maíz, 1847 a 1872. Estos productos eran básicos para la subsistencia de la población local. La Hacienda Buena Vista fue fundada en 1833 por don Salvador de Vives como una granja de camiones para la producción de plátanos, bananos, maíz y aguacates. De Vives, un inmigrante catalán procedente de Venezuela, estableció la granja para vender sus productos en el mercado de Ponce y en las plantaciones de caña de azúcar de la costa sur. Originalmente, la finca de Vives abarcaba 2 kilómetros cuadrados, 500 acres. En 1845, el hijo de don Salvador incorporó un molino de maíz a la rentable producción de frutas y verduras. Posteriormente, su nieto supervisó la incorporación del cultivo y procesamiento del café a la producción de plátanos y harina de maíz, aprovechando el gran auge cafetalero de las décadas de 1880 y 1890. El hijo y el nieto de don Salvador introdujeron algunas de las maquinarias agrícolas más innovadoras de la isla, impulsadas por una cascada cercana de 30 metros, 100 pies. Con el tiempo, Hacienda Buena Vista se convertiría en una de las plantaciones más prósperas de las montañas de Puerto Rico. Una serie de huracanes y la decadencia del mercado del café paralizaron las operaciones de la hacienda en 1900, y gradualmente Hacienda Buena Vista cayó en desuso y fue parcialmente abandonada. Para 1937, la agricultura había decaído gravemente en Puerto Rico, y la plantación fue abandonada, convirtiéndose principalmente en una casa de campo de fin de semana para los herederos de Vives. Los barracones, las dependencias y el equipo de los trabajadores se deterioraron rápidamente debido al clima tropical húmedo y las lluvias. En 1984, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico adquirió 86 de las 500 acres, 2.0 kilómetros cuadrados, originales con la intención de restaurarla. A pesar del grave deterioro de la maquinaria de procesamiento de café y las edificaciones de la finca, el Fideicomiso de Conservación logró restaurar la finca para que pudiera utilizarse para educar al público sobre la época dorada del cultivo del café fino en las montañas de Puerto Rico. Los propietarios originales donaron muchos de los muebles, y el Fideicomiso de Conservación adquirió otras piezas auténticas. Hacienda Buena Vista es hoy un reconocido destino educativo. La maquinaria de la hacienda original ha sido puesta en marcha de nuevo, los animales de granja deambulan por los terrenos, las habitaciones de la casa rural han sido amuebladas y el aroma a café recién tostado impregna el ambiente. Los visitantes pueden realizar recorridos por la antigua casa de campo de los Vives y explorar los edificios y terrenos de la plantación. Se exhibe maquinaria agrícola auténtica del siglo XIX que muestra cómo funcionaba una plantación de café en la década de 1880. Salvador Vives llegó a Puerto Rico procedente de Venezuela huyendo de la lucha por la independencia que se libraba en ese país a principios del siglo XIX. En ese momento, era un oficial español de carrera de 12 años procedente de la provincia de Cataluña, España, que había estado destinado en Caracas hasta que se vio obligado a partir tras la derrota del ejército español en la batalla de Carabobo en 1821. Así, Vives viajó de Venezuela a Puerto Rico el 27 de junio de 1821 con su esposa Isabel Díaz y su hijo Carlos. También lo acompañaban 2 esclavos. Se estableció en la ciudad portuaria sureña de Ponce, donde la industria azucarera estaba en auge. Sin capital para comprar tierras de cultivo de caña de azúcar, Salvador Vives trabajó para el gobierno municipal de Ponce durante las décadas de 1820 y 1830, ayudando a otros emigrantes españoles desplazados y también como notario público. Para 1838, tenía suficiente dinero para comprar 1,95 kilómetros superíndice 2, 482 acres, de terreno montañoso, sin desarrollar y con bosque tropical en el barrio de Magueyes, al norte de la ciudad de Ponce, cerca del río Cañas. El terreno consistía principalmente en terreno montañoso con densos bosques, alejado del pueblo. Afortunadamente, Vives pudo adquirir las tierras a un precio relativamente bajo, ya que las tierras con mayor demanda en ese momento eran las fértiles llanuras cercanas a la costa, que brindaban las condiciones perfectas para la industria azucarera. El desarrollo de una nueva carretera en esa zona, la PR-123, también garantizaría que los productos de la futura finca de Vives pudieran comprarse para su venta en el mercado de Ponce con relativa facilidad. La construcción de la carretera PR-123, que conectaba la finca con el mercado, sería un factor clave para el éxito de la hacienda de Vives. La hacienda Buena Vista cultivaba plátanos, frijoles, ñame y maíz, que los dueños de las plantaciones azucareras de la zona compraban en la plaza del mercado Isabel II de Ponce para alimentar a la mano de obra esclava de sus plantaciones. La hacienda también cultivaba otros cultivos, como algodón, café y arroz, y criaba ganado vacuno, bueyes, mulas y caballos en los limitados pastos bajos de la hacienda, cerca de su complejo de edificios. Inicialmente, el principal cultivo de la hacienda era el plátano, Musa acuminata por balbisiana. Para 1845, contaba con 160.000 metros cuadrados, 40 acres, dedicados a este cultivo.
Esta superficie creció de forma constante desde mediados de la década de 1820 hasta principios de la de 1840. Entre 1852 y 1860, la producción de plátanos en la hacienda aumentó de 329.200 a 475.380. En 1837, Vives compró un molino de maíz, una despulpadora de café, una desmotadora de algodón y una descascarilladora de arroz, todos impulsados por animales, para procesar sus productos agrícolas. Durante la década de 1840, la actividad económica de la hacienda se había diversificado hacia la producción de productos agrícolas y la distribución de harina de maíz en toda la región costera central de Puerto Rico. La compra e instalación del molino de maíz resultó ser una gran inversión para Vives. No solo se multiplicaron sus ganancias financieras, sino que también pudo ganar suficiente prominencia para ser elegido alcalde de Ponce, entre 1841 y 1845. Sirvió 3 mandatos como alcalde. Durante sus mandatos como alcalde, Vives hizo que el centro de tribunales de distrito se trasladara de Coamo a Ponce, también mandó construir el ayuntamiento y dispuso el escudo de armas oficial de la ciudad con la corona española. Tras la muerte de Salvador Vives en 1845, su hijo Carlos asumió la administración de la hacienda. Carlos percibió que la producción de harina de maíz para alimentar a los esclavos de las plantaciones azucareras tendría la suficiente importancia económica como para financiar la construcción de un molino de maíz hidráulico que reemplazara el molino de maíz de tracción animal construido por su padre. Construido entre 1845 y 1847, el nuevo molino de maíz instalado por Carlos Vives contaba con una rueda hidráulica de madera de 4 o 5 metros de diámetro que accionaba los engranajes de las piedras de moler. Carlos alimentaba el nuevo molino de maíz con agua proveniente de la cascada del río Cañas, que recorría un canal de 790 metros de largo, 2.600 pies, iniciado en 1847 y finalizado en 1851. Dentro de la estructura del molino de maíz, Carlos también construyó una sala de tostado de maíz donde se secaba antes de moler. Carlos completó muchas de las estructuras y edificios de la hacienda que hoy forman parte del complejo, incluyendo las dependencias de los esclavos, la casa solariega, el almacén y la cochera con establos para caballos y mulas. El molino de maíz accionado por turbina. La construcción del ahora histórico Motor Barker también estuvo bajo la tenencia de su hijo Carlos Vives, en 1847, con la creciente demanda de maíz molido dado el aumento de esclavos en las plantaciones de azúcar alrededor de Ponce. Carlos construyó otro edificio para un nuevo molino de maíz impulsado con una turbina hidráulica de la fundición West Point, en Cold Spring, Nueva York. La turbina fue patentada en los Estados Unidos, en 1843, por James Whitelaw, de Escocia. La harina de Hacienda Buena Vista ganó prominencia en toda la isla debido a su excelente calidad. De 1847 a 1873, la harina de maíz de la hacienda reinó suprema sobre otros molinos locales. Poco después, se instaló un molino de maíz para pulverizar el maíz, y la harina de maíz blanco y amarillo de la hacienda recibió la medalla de oro a la excelencia en la segunda exposición pública celebrada en San Juan en junio de 1855. En 1860, la hacienda ganó premios nuevamente en la Feria de Exposición de Puerto Rico. Carlos Vives falleció en 1872. Por esa época, el volumen de ventas de harina de maíz, uno de los principales productos de la hacienda, comenzó a decaer. En lugar de la demanda de harina de maíz, la demanda mundial de café puertorriqueño comenzaba a convertirse en un cultivo de exportación tan importante como el azúcar, para el cual Vives no podía permitirse el precio de las tierras. Imaginando un futuro para la producción de café, en 1892 el hijo mayor de Carlos, también llamado Salvador Vives, como su abuelo, instaló una despulpadora y descascarilladora de café en el antiguo molino de maíz y las operó con la rueda original del molino. La producción de harina de maíz y café proporcionó una base económica diversificada para el continuo éxito de la hacienda. Algunos de los mejores cafés puertorriqueños se producían en la zona montañosa central de la isla, alrededor de Yauco, Ponce, Lares, Maricao, Utuado y Caya. Las tierras de la hacienda de la familia Vives también eran ideales para la producción de café. Hacia finales del siglo XIX, la hacienda Buena Vista producía y procesaba más de 5 toneladas de café al año, solo para exportar a Europa. Sin embargo, la buena época de la producción de café en la hacienda Buena Vista llegó a su fin a principios del siglo XX, cuando se produjeron una serie de desastres naturales y político-económicos trienales, y la producción de café en todo Puerto Rico se redujo de 338 toneladas a tan solo 8 toneladas anuales. En 1899, el huracán San Ciriaco asestó un duro golpe a la producción de café en Puerto Rico. Tras este huracán, Puerto Rico jamás volvería a ser exportador de café. Para agravar la situación, en 1900 el precio mundial del café cayó a niveles que dificultaron considerablemente la competencia. El tercer golpe llegó en 1901, cuando Puerto Rico se incorporó al sistema aduanero de Estados Unidos, lo que situó a la producción local de café en desventaja competitiva frente a sus mercados europeos. También redujo la posición privilegiada de Puerto Rico en los mercados estadounidenses. Para compensar, Salvador Vives adoptó un exitoso programa de cultivo de naranjas para el mercado de la ciudad de Nueva York. Esta nueva fase de la agricultura continuó hasta 1956. La hacienda Buena Vista se encuentra en el barrio Magueyes, en el municipio de Ponce, Puerto Rico, a una altitud de entre 160 y 460 metros sobre el nivel del mar. Las colinas cercanas a los edificios de la hacienda son excelentes para el cultivo de maíz, café y frutas. El cercano río Cañas proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de los molinos de la hacienda. La hacienda actual se compone de un complejo agrícola de 87 acres, 350.000 metros cuadrados.
Sus edificios principales se agrupan en un área central de 3 acres, 12.000 metros cuadrados, y la propiedad incluye 11 edificios originales, la casa solariega de la hacienda, la cochera, los establos para caballos, los establos para mulas, la casa y oficina del cuidador, 2 almacenes, un refugio contra huracanes, el molino de maíz y las dependencias para esclavos. Existe un sistema de canales de agua que aún está en funcionamiento, un acueducto y un jardín. El edificio de procesamiento de café fue reconstruido para asemejarse al edificio original de 1892. La casa solariega es un edificio de 2 pisos de 18x15 metros. Fue construida en 1845. La planta baja fue diseñada para almacenamiento. El segundo piso contiene 3 dormitorios y una sala de estar. La mitad este de la casa solariega es de ladrillo e incluye un patio, la cocina, 2 dormitorios más y un baño. La casa solariega también tiene un jardín rodeado por una cerca de hierro forjado y ladrillo. El jardín tenía 2 propósitos. Históricamente, este jardín servía como entrada formal al complejo de la hacienda, sin embargo, se usaba con mayor frecuencia como un lugar privado para la familia. Dependiente de los caballos para administrar la hacienda, sus administradores también construyeron una cochera, establos y una pequeña casa para el cuidador. 22. Además, se construyeron establos para mulas y la oficina del cuidador. Ubicado frente a la casa solariega, se encuentra el refugio contra huracanes. Es una estructura de ladrillo macizo que mide 4,6 m, 15 pies. X76 m, 25 pies, y construido a 0,91 m, 3 pies, del suelo. Sus paredes, suelo y techo fueron diseñados para resistir o disipar las destructivas tormentas tropicales comunes en esta región. Un componente importante de la plantación fue el canal de ladrillo y mortero que tiene 18 pulgadas de profundidad por 12 pulgadas de ancho y corre unos 2.600 pies, 790 metros. Una altura de caída de agua de 360 metros proporciona la energía necesaria para hacer funcionar los molinos de la hacienda. Vives pagó 360 pesos españoles por los 58 acres, 230.000 metros 2, que comprenden el área del río Cañas para enorgullecerse de su canal. El uso del río para la hacienda fue autorizado por el gobierno colonial español en Puerto Rico. El canal y el acueducto se terminaron en 1851. Una serie de colectores se utilizan para desviar el agua de acuerdo con las necesidades de la producción agrícola de la hacienda. Una compuerta desvía el agua a la rueda hidráulica y la turbina de agua del molino de maíz. Otra compuerta desvía el agua al tanque de fermentación, el lavabo ornamental y el baño. Y una tercera compuerta desvía el agua a un canal que envía agua de regreso al río Cañas. El molino despulpador y descascarillador de café es un edificio de madera de 2 pisos ubicado al noroeste de la casa solariega de la hacienda. Originalmente albergó el molino de maíz de 1845, pero en 1892, ante la necesidad de procesar el café producido por la hacienda Buena Vista, la estructura se modificó para convertirse en el molino descascarillador. En 1854 se construyó un segundo molino de maíz en la hacienda Buena Vista. Se trata de una estructura de madera de 2 pisos que mide 4,9 m, 16 pies, de ancho por 7,72 m, 25 pies 4 pulgadas, de largo. La molienda del maíz se realizaba en el suelo de este molino. El maíz seco que pasaba por una tolva en este edificio se procesaba aquí. La molienda del maíz para obtener harina se realizaba aquí. También se envasaba en bolsas aquí. Uno de los canales del sistema de acueducto corría por debajo de este edificio para alimentar el molino de maíz situado encima. Según lo requerido para la producción de café molido, también se construyó una estación de secado de granos. Este edificio data de 1847. Anteriormente, el edificio había servido como alojamiento para esclavos, pero tras la abolición de la esclavitud en Puerto Rico en 1873, se convirtió en un secadero de granos. Las bateas utilizadas para secar los granos de café también se guardaban en este edificio. La turbina hidráulica para el molino de maíz fue encargada por el señor Bennett, en agosto de 1853, como agente de Don Carlos Vives, a la fundición West Point de Cold Spring, Nueva York. La compra se realizó a través de la Maitland & Phelps Company, también de Nueva York. La turbina sigue el diseño patentado por James Whitelaw y James Sterrett, de Paisley, Renfrew, Escocia, en 1841. La hacienda Buena Vista se destacó entre las demás haciendas de la región por el uso de maquinaria sofisticada. La turbina tipo Scratch en el piso del pozo del molino de maíz es una pieza única de maquinaria hidráulica, reconocida por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Si bien no es una turbina centrífuga o de reacción clásica de Baker del siglo XVII, podría ser una transformada, ya que esta turbina Buena Vista no se ajusta a la descripción de Baker. Sin embargo, las ruedas tienen un elemento en común: sus brazos son muy similares en cuanto a forma, posición y función. Por otro lado, tampoco es una turbina Scratch, sino una modificación de la turbina Baker. Al parecer, el constructor de la turbina Buena Vista utilizó los principios de la turbina Scratch para fabricarla in situ, adaptando al mismo tiempo partes del diseño de Baker con mejoras propias. Es significativo que a mediados de la década de 1840, mientras se desarrollaba la hacienda, la turbina Scratch se patentara en Estados Unidos a partir de diseños europeos, en particular, la rueda centrífuga de la Curr. R.L. Johnson evaluó la Buena Vista turbina de la siguiente manera. Solo se sabe de la existencia de las 3 turbinas escocesas, patentadas por primera vez en la década de 1840, en Estados Unidos. Esta grave escasez de maquinaria hidráulica temprana es la principal razón por la que la historia tecnológica del motor hidráulico sigue siendo oscura y está relativamente mal documentada. Sin embargo, recientemente, el descubrimiento de una turbina única ubicada en una plantación en Ponce, cerca de la costa sur de Puerto Rico, prometía abrir una nueva ventana al pasado.
La turbina de la Hacienda Buenavista es la única turbina de tipo pre-escocesa conocida y el único ejemplo existente de una máquina pionera e históricamente importante que fue inventada a finales del siglo XVII por el Dr. Baker. La turbina de Buenavista es, en efecto, un eslabón perdido en la evolución de los artefactos mecánicos mejor conocidos por los historiadores de la tecnología. The Journal of the Society for Industrial Archaeology, volumen 4, número 1, 1978, páginas 55 a 58, punto. El 16 de julio de 1994, Robert Begatter, de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, entregó una placa al Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, designando la turbina hidráulica de la Hacienda Buenavista como Monumento Histórico Nacional de Ingeniería Mecánica. El premio se otorgó en reconocimiento no solo al valor de la turbina, sino también a la extraordinaria labor del Fideicomiso de Conservación en su restauración. En 1956, el gobierno de Puerto Rico expropió la mayor parte de las tierras de Buenavista como resultado de una nueva ley para otorgar tierras a los agricultores locales. Solo 87 acres de tierra permanecieron en propiedad de los Vives, incluyendo la casa solariega y el sistema de canales de agua. Estas 87 acres fueron adquiridas por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico en 1984. En 1986, el Fideicomiso restauró la hacienda a gran parte de su antiguo esplendor y la convirtió en un museo. El museo abrió sus puertas en 1987. Es el único museo agrícola en Puerto Rico. En 1988, el Fideicomiso reconstruyó por completo el molino de café para devolverle su aspecto de 1892. El entorno natural alrededor del Distrito Histórico de Hacienda Buenavista también está protegido como el Área Natural Protegida Hacienda Buenavista, Área Natural Protegida Hacienda Buenavista, también administrada por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico como parte de Para la Naturaleza. Esta área natural protegida, que se extiende por los municipios de Ponce y Adjuntas, se centra alrededor del río Cañas, que se origina en lo alto de la cordillera central dentro del área del bosque estatal de Guilarte, y fluye hacia la costa caribeña en la confluencia con el río Pastillo, para formar el río Matilde. Esta área protege la integridad del río y su ecosistema ribereño en contextos agrícolas tanto naturales como históricos, habiendo sido importante para el desarrollo de la propia hacienda. Partes de esta área natural se visitan a menudo como parte de visitas guiadas a la hacienda. Gracias por tu tiempo. Estamos comprometidos con Puerto Rico y el mundo para llevar la historia de todo un pueblo mediante el dibujo y la pintura. Hasta luego.